José era un joven bueno que amaba a Dios. Por envidia, sus hermanos lo vendieron como esclavo y fue enviado a la cárcel injustamente. Estando en la cárcel, conoció al copero y al panadero del rey, que habían sido encarcelados por ofender al faraón. Una noche, ambos hombres tuvieron un sueño. La mañana siguiente, José se ofreció a interpretarlos a través de Dios. Primero habló el copero. Soñé con una vid que tenía 3 ramas. Floreció y maduraron las uvas de sus racimos. Yo tomé las uvas, las exprimí en la copa del faraón y se lo di. José interpretó. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te restituirá en tu cargo. No te olvides de mí. Pídele al faraón que me saque de esta cárcel donde estoy injustamente. Luego contó su sueño el panadero. Soñé que llevaba 3 canastas de pan sobre la cabeza para el faraón, pero las aves venían y se comían el pan. José le dijo, las 3 canastas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón mandará a matarte. Las predicciones de José se cumplieron, pero el copero se olvidó de él. No habló con el faraón para que lo liberara, y 2 años más estuvo José en la cárcel. Hasta que un día el faraón tuvo 2 sueños. En el primer sueño, el faraón estaba parado al lado del río Nilo, cuando salieron del río 7 vacas gordas que se pusieron a pastar. Dentro de ellas salieron 7 vacas flacas que se comieron a las vacas gordas. En el segundo sueño, 7 espigas de trigo grandes crecieron de un solo tallo. Luego brotaron 7 espigas marchitas que se comieron a las grandes. A la mañana siguiente, el faraón mandó a llamar a todos los sabios del reino, pero nadie supo interpretar sus sueños. El copero se acordó de José y le habló de él al faraón, quien lo mandó a buscar de inmediato. José escuchó los sueños y dijo, tus 2 sueños son el mismo. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas grandes son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas son 7 años de hambre. Mi recomendación es que busques un hombre sabio que durante los 7 años de abundancia organice una reserva de alimentos que pueda utilizar durante los 7 años de hambre. El faraón pensó que el hombre más competente para llevar a cabo esa tarea era José. Así que le puso a cargo de su palacio y ordenó que todos en el reino cumplieran sus órdenes. Fue después del faraón el hombre más poderoso de Egipto. Y así como José pasó de ser un esclavo a la mano derecha del rey, y evitó que la gente muriera de hambre cuando sus peticiones se cumplieron.